Han pasado 100 millones de años y la lucha por la supervivencia ha favorecido la diversidad en los mares del Silúrico. En la actualidad podríamos reconocer a algunas de sus criaturas. Las esponjas se alimentan adheridas a las rocas del océano. El ortócono es un familiar lejano del calamar y de la sepia, pero tiene la longitud de un camión. Este mundo está aterrorizado por una nueva generación de artrópodos provistos de poderosas armas. Conozcan al brontoscorpio. Puede que se parezca a los escorpiones de hoy día, pero miden 1 metro y tienen branquias. Los artrópodos han ganado ventaja. Estos monstruos tienen una coraza mejor que la del Anomalocaris y un aguijón del tamaño de una bombilla. Los escorpiones son los mejores predadores de los mares del Silúrico. Y el lecho marino en el que viven está repleto de presas. El Pterigotus es el titán de los escorpiones marinos. El artrópodo más grande de todos los tiempos. Miden más de 3 metros, del tamaño de un cocodrilo. Ha vencido al brontoscorpio, que servirá para alimentar a sus pequeños. Agua dulce, tierra adentro. En esta época, la Tierra es como un planeta alienígena, un terreno árido de ardientes rocas más caluroso que el Sáhara. El aire sería tóxico para nosotros. Contiene mucho menos oxígeno y 300 veces más dióxido de carbono que hoy. Pero algunas formas de vida se han adaptado a esta caldera. Las primeras plantas aparecen. La Cooksonia tiene una estrategia de supervivencia única. Es la primera planta cuyos brotes crecen hacia arriba, con lo que absorbe más luz que le ayuda a crecer. Este diseño primitivo derivará en la aparición de nuestros altos bosques. Son los artrópodos y no nuestros ancestros quienes dieron el primer paso para salir del mar y adentrarse en tierra firme. El brontoscorpio cuenta con una enorme ventaja. Además de branquias, tiene unos elementales pulmones formados por cientos de finas capas de tejido. No puede inspirar y exhalar como nosotros. Se limita a absorber el oxígeno en su sangre. Equipado para aprovechar el poco oxígeno disponible y con una coraza que los protege del sol, los escorpiones se pasean por la costa para alimentarse de todo aquello que el mar traiga hasta la orilla. El Silúrico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el Silúrico ocupa el tercer lugar, siguiendo al Ordovícico y precediendo al Devónico. Comenzó hace 444 millones de años y terminó hace 419 millones de años.
Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical. Aparecen los placodermos, los acantodios y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban restringidas a ambientes palustres. Durante el Silúrico, Gondwana continuó con su lenta deriva hacia el sur, pero hay pruebas de que los casquetes polares silúricos fueron menos importantes que los de la glaciación de finales del Ordovícico. Los continentes del sur se mantuvieron unidos durante este periodo. La fusión de los casquetes polares y los glaciares contribuyeron a un aumento en el nivel del mar, reconocible por el hecho de que los sedimentos del Silúrico cubren los sedimentos erosionados del Ordovícico, formando una descontinuidad. Otros cratones y fragmentos continentales se desplazaron cerca del ecuador y comenzaron a unirse, formando el segundo supercontinente denominado Euroamérica. Se comenzó a producir la fusión entre Laurentia báltica y Avalonia con la desaparición del océano Iapetus y la formación del continente de Euramérica. Puesto que durante el Silúrico este proceso no terminó, los principales grupos oceánicos, braquiópodos y graptolites, eran muy cosmopolitas. Hay pruebas de que las placas de hielo eran menos extensas que aquellas pertenecientes a la glaciación del Ordovícico superior. El nivel del mar era muy elevado y el clima era cada vez más cálido, con lo que gran parte de las tierras ecuatoriales fueron sumergidas. Esto condujo al mayor desarrollo de comunidades oceánicas tropicales del Eón fanerozoico. El gran océano de Pantalasa cubría la mayor parte del hemisferio norte. Otros océanos de menor tamaño incluyen las dos fases del Tetis, Prototetis y Paleotetis, el océano Reico, el océano Iapetus entre Avalonia y Laurentia y el recién formado océano Ural. Durante este periodo la Tierra entró en una larga fase de cálido invernadero, con mares cálidos y someros que cubrían la mayor parte de las masas de tierra ecuatorial. A principios del Silúrico, los glaciares se retiraron de nuevo del polo sur hasta que casi desaparecieron a mediados del Silúrico. El periodo fue testigo de una relativa estabilización del clima de la Tierra, que terminó el anterior patrón errático de las fluctuaciones climáticas. Las capas de conchas rotas, también llamadas coquinas, proporcionan pruebas sólidas de un clima dominado por violentas tormentas generadas tanto entonces como ahora por las cálidas superficies del mar. Más adelante en el Silúrico el clima se enfrió ligeramente, pero en el límite entre el Silúrico y el Devónico fue algo más cálido. La extinción de finales del Ordovícico, que extinguió cerca del 85% de los seres vivos, incluidos animales como el nautiloideo de concha recta Cameroceras y varias familias de trilobites y graptolites, fue seguida por la recuperación evolutiva de muchos de los taxones diezmados, muchos de los cuales superaron incluso la radiación del Ordovícico. El clima cálido y húmedo proporcionó un ambiente muy beneficioso para la vida marina de todos los tipos. En los medios marinos los trilobites, aunque no se extinguieron, no se recuperaron de la extinción ordovícica, pero sí se recuperaron y expandieron los siguientes grupos: los braquiópodos, los gasterópodos, los bivalvos, los briozoos, los crinoideos, los acritarcos y los graptolites. Estos últimos, prácticamente extinguidos al final del Ordovícico, aumentaron de 2 especies supervivientes conocidas a aproximadamente 60 durante los primeros 5 millones de años en el Silúrico. Los eocrinoideos desaparecieron al final del Silúrico. Pero si bien estos equinodermos tendían a desaparecer, un grupo de artrópodos sufría un importante auge, los euriptéridos, también conocidos como escorpiones marinos. Otro grupo que comenzó a aumentar como antesala al Devónico fue el de los peces. En el Silúrico, los ostracodermos, que eran peces blindados sin mandíbulas que se alimentaban por filtración que surgieron por primera vez en el Ordovícico, convivían con los placodermos, que eran un grupo de peces acorazados que poseían las primeras mandíbulas.
También aparecieron en esta época los acantodios y los peces cartilaginosos. El mayor cambio de los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos depredadores. Los nautiloideos, que eran cefalópodos de concha recta como el ortoceras, persistieron aunque con una baja diversidad. Los artrópodos euriptéridos, que aparecieron en el Ordovícico, fueron un grupo importante de depredadores que proliferaron durante el Silúrico. Se asemejaban a los escorpiones modernos, sin embargo, no estaban más emparentados con ellos que con el resto de los quelicerados, como las arañas y los cangrejos cerradura, etc. Eran nadadores y algunos alcanzaron los 2 metros de longitud, como el Pterigotus, y muchos de ellos obtuvieron fuertes pinzas. Los ambientes terrestres acuáticos precámbricos y del Paleozoico inferior estaban poblados por algas y posibles predecesores de las plantas. Sin bosques ni praderas, el paisaje estaba constituido por extensas áreas de roca estéril y un suelo con escaso humus. Los requerimientos básicos para la existencia de grandes plantas terrestres son muy diferentes de los de plantas acuáticas. Por ejemplo, deben disponer de aire fluido menos denso. Las plantas terrestres deben ser ancladas por un sistema de raíz que sirve a su vez para la función imprescindible de alimentación. Un sistema vascular especial para transportar agua y nutrientes ascendentes desde sus raíces y otra para distribuir los fotosintatos que las plantas sintetizan en sus hojas. Las primeras plantas erguidas que aparecieron en la Tierra carecían de raíces, sistema vascular y hojas, factores que determinaron el éxito de sus descendientes. Esencialmente, estas plantas poseían tallos rígidos sencillos. Los fragmentos de dichas plantas se han encontrado en rocas silúricas y parecen haber sido las pioneras que vivieron cerca del agua. Probablemente eran semiacuáticas. Cabe destacar que la primera innovación adaptativa antes de la evolución de las raíces y hojas fue el tejido vascular. Los antepasados de todas las plantas de la Tierra fueron algas verdes presentes en medios marinos del Neoproterozoico. Estos fotosintetizadores se habrían adaptado en las orillas de los ríos, en lagos de agua dulce y en charcas antes del final del Ordovícico y quizás mucho más temprano. El agua dulce contenía el dióxido de carbono disuelto que necesitaban, así como fosfatos y nitratos esenciales para la construcción de las moléculas indispensables. Su problema fue el control del agua de las células. Las células son saladas y su agua tendería a vertirse en el agua dulce si las moléculas no levantaban barreras efectivas para prevenirlo, paredes más gruesas y resistentes. Resuelto este problema, el siguiente paso fue explotar otros ambientes húmedos como charcas estacionales y los manantiales que en primavera negaban el suelo. Al endurecerse las paredes de las células en los medios de agua dulce, se preadaptaron para evitar la sequedad del aire y la radiación ultravioleta, pudiendo soportar la estación seca y crecer nuevamente durante la lluviosa. El primer registro fósil de plantas vasculares, esto es, de plantas terrestres con tejidos que transportan los nutrientes, aparece en el periodo silúrico. Las plantas eran bastante parecidas a los briófitos. La primera planta vascular conocida es Cooksonia, del Silúrico superior. Tenía forma masuda, de solo 10 centímetros de alto, sin raíces ni hojas. Estas plantas enviaban sus pequeños vástagos hacia el exterior para captar la luz solar y liberar sus esporas al viento. Otra planta fósil es Varaguanathia, de Australia. Xilophyton es una primitiva planta terrestre del Silúrico con xilema y floema, pero sin diferenciación de raíz, tallo y hojas. Es muy ramificada, tenía una reproducción por esporas, respiración a través de estomas en toda su superficie y probablemente era capaz de realizar la fotosíntesis en todos los tejidos expuestos a la luz. Las rhiniophytas y los dicopodios primitivos fueron otras plantas terrestres que aparecen por primera vez durante este periodo. Es en el periodo silúrico donde aparecen los primeros animales verdaderamente terrestres. El primer animal terrestre que respiraba el poco oxígeno disponible es el artrópodo conocido como Neumodesmus, que apareció hace unos 428 millones de años. Neumodesmus era un artrópodo miriápodo ancestro de los actuales milpies.
Este artrópodo no necesitaba regresar al agua ya que podía respirar a través de pequeños poros en su exoesqueleto que le permitían absorber el oxígeno directamente en su sangre. Probablemente se alimentaba de carroña que el mar arrastraba a las orillas y de las primeras plantas. Un animal similar a Neumodesmus que también vivió en la misma época era Eoarthropleura, que sería el antepasado de los 100 pies modernos. Otro animal terrestre de esta época era el brontoscorpio, un escorpión marino que salía por extensos periodos de tiempo a tierra firme. El brontoscorpio medía 1 metro de largo y tenía un aguijón del tamaño de una bombilla. Posiblemente pasaba el resto de su vida en tierra e iba al agua únicamente para mudar de piel y alimentarse. Se alimentaba de pequeños invertebrados, pequeños euriptéridos, carroña y de pequeños peces blindados. Brontoscorpio podía vivir tanto en tierra como en agua debido a que poseía branquias y también pulmones laminares que le permitían absorber el oxígeno y mezclarlo con la sangre, siendo probablemente el pulmón funcional más antiguo del reino animal.